Hay un género musical que ahorita ha pasado un poco de moda, pero que tenía mucha presencia, sobre todo en la época de la Revolución Mexicana, que es el género de los corridos. El corrido era una canción que contaba una historia, un personaje que había hecho algo y se decía lo que había hecho, se contaba su vida o parte de su vida en esta canción, en este corrido. Y no nada más en México ha pasado esto, entonces, en varias culturas también, y la Biblia no es una excepción. Aquí vamos a ver una historia que se cuenta primero como una historia, se narra así, una historia, y después se cuenta en forma de un poema, de un cántico. Entonces vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4. Ahí está la historia y el poema o el cántico es en el capítulo 5. Vamos a ver nada más el 4. Vamos a leer este capítulo 4 de Jueces. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Paraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar
ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael, a recibirlo, le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia, por tu palabra, y te pedimos que abras nuestros ojos del corazón y del alma, para que veamos a Cristo y veamos la eternidad en tu palabra, y ahí te conozcamos y oigamos lo que tienes para nosotros. Obra con esta palabra para llevarnos hacia ti. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. En la tierra prometida, una vez que llegó ahí el pueblo de Israel, dejaron a Jehová para seguir ídolos. Por esa causa Dios los dejó a ellos y fortaleció a las naciones en su contra. Entonces fueron oprimidos por sus enemigos. Primero el rey de Mesopotamia, que venía de muy lejos, los esclavizó hasta que fueron liberados por mano de Otoniel. Al morir Otoniel, se olvidaron de Jehová, volvieron a los ídolos, y una nación vecina, Moab, aliada con otras naciones, con Amón y Amalek, los sojuzgó. Israel fue liberado por Dios de esa alianza por medio de Ahoz, que mató a este rey, al rey Eglón de Moab, en Jericó, y era ahí el lugar donde él había puesto su trono, y causó un ejército que los destruyó. Samgar salvó a Israel de sus vecinos los filisteos, y hubo un periodo de paz de 80 años. Después de este periodo de paz hay una historia de salvación de Israel de sus enemigos, que no vienen de afuera, sino que están ahí dentro de su territorio y toman control de algunas partes, y desde ahí pues los controlan, los conquistan. Entonces esta historia es la que se cuenta primero en una forma de narrativa, como está contado todo el libro de Jueces. Después en el capítulo 5 hay una forma de poema, de cántico. Es el versículo 1 de nuestro pasaje. Después de la muerte de Ahoz, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a hacer lo malo.
hacer lo malo es como una enfermedad crónica. Parece que se acabó, parece que la enfermedad se fue, hay un alivio, pero regresa. Y muchas veces con más fuerza que antes, como nos muestra el libro de los Jueces. A nosotros nos recuerda que el mal, la enfermedad crónica que tenemos, es el pecado, y que tenemos un alivio temporal cuando nos arrepentimos, pero puede regresar con más fuerza y cada vez es más difícil de aliviar, por lo que tenemos que estar atentos y cuidarnos, no acercarnos no exponernos a lo que nos enferma, alejarnos de lo que nos hace daño, estarnos como cuando nos cuidamos de una tos crónica, huimos del frío, nos cubrimos la boca, en fin, tomamos precauciones. Pues tenemos que estar vigilantes para que cuando aparezca el primer síntoma vayamos a tomar la medicina sin esperar a que venga un tiempo de sufrimiento, y cuando ya no aguantemos, entonces busquemos el remedio. Nuestra enfermedad es por olvidarnos de nuestro Señor e ir a buscar satisfacción en cualquier cosa o persona a la que ponemos en su lugar. Cuando pecamos, estamos diciendo que Cristo no satisface, que Cristo no es suficiente y necesitamos algo más. No hay un remedio definitivo en esta vida. El remedio definitivo vendrá cuando nuestra redención sea completada en nuestra patria celestial y veamos a nuestro Salvador cara a cara, reinando. La fe ya no será necesaria porque lo estaremos viendo, y entonces la fe ya no necesita ser probada ni perfeccionada. Esos 80 años de descanso podrían ser los que corresponden a 40 años de 2 generaciones, 40 años de ahorro y 40 años de changar. Terminan estos periodos con un nuevo opresor que es levantado por Dios cuando vuelven a hacer lo malo. Hacen lo malo, entonces hay un juicio. Entonces el juez, el verdadero juez, versículos 2 y 3. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. El ciclo se inicia otra vez. Israel está a los pies de Javín. Es un enemigo que no estaría ahí si los israelitas hubieran confiado y hubieran obedecido a Jehová. Un antecesor de este rey de Javín y sus aliados fueron derrotados ya hacía muchos años por Josué, pero no los destruyeron completamente y vuelven a tener fuerza. Estos eran cananeos, resurgen, retoman los territorios que habían perdido y ahora son ellos los que someten a Israel. Vamos al libro de Josué, en el capítulo 11.
versículo 1 y luego el versículo 10. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksab. Dice el versículo 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Al entrar en la tierra prometida, el pueblo obediente bajo el liderazgo de José vio que la tierra era productiva, que la tierra era buena, pero los habitantes y las costumbres de los pueblos que vivían ahí son muy perversas, por lo que tienen que arrojar a esos pueblos de ahí para poder entonces disfrutar de la tierra. Cuando Israel desobedece, se une a estos habitantes y adopta sus costumbres sin importarle tener que dejar de controlar toda la tierra. Por eso Dios los entrega a sus enemigos. Solamente con un fuerte sufrimiento, Israel se va a dar cuenta que está viviendo en un espejismo que consiste en creer que no solo la tierra de Canaán es deseable, sino todo el conjunto, toda su manera de vivir. Solo escarmentando por su propia experiencia van a entender que Canaán es su enemigo, que ese enemigo que para nosotros es el pecado trae sufrimiento, trae derrota, y cómo este enemigo va tomando control de nuestra vida cada vez más hasta que estamos totalmente dominados por él. El creyente puede querer también las cosas del mundo, codiciando sus costumbres, su cultura de libertinaje y de pecado, y tomándolo como propio, envidiando una forma de vida que los aparta de Dios y los lleva a la condenación. El mal resurge y el enemigo vuelve a atacar. En el tiempo que estemos en este mundo, la victoria contra el mal no va a ser definitiva. El gobernante de este mundo se va a oponer siempre al pueblo de Dios, usando todos los recursos que tiene, que son muchos, y usando a sus aliados. A pesar de haber sido derrotado y aplastado en la cruz, retoma fuerzas y ataca de nuevo. Se confirma la insistencia de Satanás, su constancia. Por eso tenemos una continua necesidad de cuidado y protección. El creyente todavía tiene pecado en su corazón y su cuerpo todavía es mortal. En esta ocasión de nuestro pasaje, volviendo a nuestro pasaje, el ejército de los cananeos, igual que la vez anterior, es más poderoso y tiene armas que los israelitas no tienen. Esta vez el rey ni siquiera va a la batalla. Manda a su capitán, Císara, que tenía 900 carros de hierro. Contra estos carros los israelitas no podían luchar. Era una superioridad muy grande. Equivaldría ahorita a querer pelear con soldados en contra de tanques. De los tanques no pueden hacer gran cosa.
Javín oprimió a Israel 20 años. Mantuvo su reinado, dominio, con ayuda de Císara, con mucha crueldad en todo el territorio de Israel. 20 años de sufrimiento fueron necesarios para que el pueblo comprendiera lo que el libro de Jueces nos muestra. El pueblo no puede salvarse a sí mismo. Solo el verdadero juez puede y está dispuesto a salvarlo. Y Él tiene recursos insospechados e infinitos que superan a cualquier arma, a cualquier ejército. Dicen los versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, del monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. En el monte de Efraín es donde Ahod hizo sonar el cuerno de carnero para convocar a la batalla contra los moabitas. Y ahí es donde Débora se sentaba bajo una palmera para juzgar. Sin duda ella era reconocida por el pueblo por su sabiduría, y el pueblo iba a consultarla para resolver sus diferencias, porque ella recibía palabra de parte de Dios. Pudiera parecer inesperado que Dios levantara a una mujer como profetisa, pero en el Nuevo Testamento se pone en claro que Dios da este don a las mujeres y que ellas lo deben practicar en forma apropiada, aclarando también que profetizar es proclamar la palabra de Dios, que en este caso Débora era nueva, algo nuevo porque no estaba la Biblia, pero ahora ya no hay nada nuevo. Pero dice 1 Corintios 11, y luego el versículo 5 y luego el versículo 10. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y dice el versículo 10: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ella era profetisa, lo que no es frecuente, pero no es increíble. Hay otras profetisas mencionadas en la Biblia. María, la hermana de Moisés y Aarón, mencionada en Éxodo. Hulda, a la que mandó consultar el rey Josías en Segunda de Reyes. Ana, que estaba en el templo cuando llevaron a Jesús, y las 4 hijas de Felipe que se mencionan en Hechos. En el tiempo de Jueces, Débora fue una mujer que Dios utilizó, y ella respetaba a las personas que Dios ponía en autoridad sobre ella. En este caso a Barak. Ella lo llamó para darle un mensaje de parte de Dios. Es versículos 6 y 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al rey de Sisón, a Císara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré
en sus manos. Débora nunca pensó que Dios la llamó a ella para que librara a Israel. Se dio cuenta de que Dios haría esta liberación por medio de Barak. Ella le confirmó a Barak el mensaje de parte de Dios. Débora no era una guerrera, no es ella la que con el poder de Dios va a librar a Israel de sus opresores. Es Barak a quien Dios va a usar para vencer a Sisera. Es un caso único entre los jueces. El juez no será el que libre, y el que libra no es el que gobierna. Ninguno de los dos tendrá el honor de acabar con el opresor. En todos los demás casos hay solo un héroe humano. Aquí hay 3 personas usadas por Dios. La obra de la liberación es de Dios a través de personas que Él ha escogido y levantado para rescatar y para gobernar a su pueblo. En los versículos 8 y 9. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Barak quiere llevar a Débora porque sabe que ella, como profetiza, habla las palabras de Dios. Esta es una muestra de la fe de Barak al querer saber qué dice Dios en cada cosa que va a hacer. En la palabra es donde está revelado lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios va a hacer. Si no creemos la palabra, si no queremos escuchar la palabra y no acudimos a ella, es que no tenemos la fe que necesitamos para creer todo lo demás. Entonces Débora hace una declaración profética a Barak. Le había dicho que tendría que atacar con su ejército de 10,000 hombres a todo el ejército de Sísara y a sus 900 carros, pero que la gloria no sería para él. Esa es la profecía de Débora. El Señor declara por medio de Débora que una mujer mataría a Sísera. El ejército de Israel no iba a recibir la gloria de esa gran victoria. Toda la gloria sería para el Señor. Barak es nombrado como uno de los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Su respuesta no debe tomarse, esa respuesta de si vas conmigo iré y si no vas conmigo no iré, no debe tomarse como una desobediencia o una falta de fe, ni que la gloria dada a una mujer sea una reprensión contra ella. Más bien es otra de las maneras inesperadas en la que Dios actúa. El objetivo es humillar a sus enemigos, y en especial a Sísara, que esclavizaba a las mujeres para satisfacer su lujuria, y por eso una mujer va a acabar con él. Él, con su crueldad,
secuestraba a estas mujeres, las repartía en su ejército y se apoderaba de las riquezas del pueblo de Israel. Vamos a ver este detalle que está en Jueces 5:30, en la parte poética. Un detalle que no está en el capítulo 4. Jueces 5:30. No han hallado botín y lo están repartiendo, a cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Barak muestra su fe al ir a una batalla que humanamente está perdida. Los soldados que tiene Barak, soldados de a pie, no son rival para los carros de hierro, que además son apoyados por todo el ejército de Javín. Pero él confía en la palabra de Dios, esa palabra que recibió por parte de Débora, y entonces va a la lucha. Es humilde y no busca la gloria. Lleva a sus hombres al lugar de la batalla, sabiendo que él no va a recibir la gloria y el honor, que no lo va a recibir una mujer, y también sabiendo que él no va a gobernar al pueblo. En su fe es una figura del verdadero libertador, que no buscaba la gloria, que no vino a buscar la gloria, aunque era toda suya. Al contrario, él vino a humillarse. San Filipenses 2, versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue una batalla que humanamente no tenía posibilidad de ganar, pero él fue obediente, obedeciendo a su Padre, y tomó los pecados de su pueblo, los puso sobre él para que fueran castigados en él, y los pagó con su muerte, la pena establecida para el pecado. Pagó los pecados de los que ponen su confianza, para los que ponen toda su fe en él, para que sean liberados de la opresión y la esclavitud de Satanás y del pecado. Del versículo 10 de nuestro pasaje: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Ceres, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Barak y todos los que están con él mostraron verdadero valor y confianza en Dios, basado solamente en la palabra de Dios dada por Débora, sin importar ver a un ejército muy superior en número
y en armas. Todos ellos subieron al monte, llegaron cerca del lugar donde estaba Sísara. Ellos no tenían armas para pelear contra de un ejército tecnológicamente muy superior a ellos, los 900 carros herrados. Además, Dios los llevó a pelear en una llanura, que era donde los carros tenían pues mayor efectividad. Es el versículo 11. Y Eber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Ceres. Este campamento estaba muy cerca de ahí, estaba, como dice ahí, en un valle, en un llano. Y los ceneos venían junto con los israelitas viajando desde el desierto. El suegro de Moisés venían con ellos, pero ellos no eran israelitas. Y dice los versículos 12 y 13: vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset-Goim hasta el arroyo de Sison. Sísara recibió esta noticia de que Barak venía cruzando el monte con su ejército, y él reunió al suyo. Los dos ejércitos estaban frente a frente. El poderoso ejército de Sísara con sus 900 carros de hierro, y el ejército de Barak estaba en gran desventaja. Y entonces viene el juicio sobre el enemigo. El juicio sobre el enemigo, versículos 14 a 16. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset-Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Las instrucciones de Dios vienen de boca de la profetisa. Y Barak bajó del monte con sus hombres. En el monte él estaba a salvo de los carros, y bajó hacia la llanura donde estaba el ejército de sus enemigos, para que la victoria y la gloria fueran del que iba adelante del ejército israelita, para que la gloria fuera para Jehová, que fue quien quebrantó a Sísara y a todo su ejército, aterrorizándolos y trayendo una inundación repentina. Vamos a Jueces 5:21, es otro detalle que nos da el cántico también. Dice: los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Posiblemente era la estación de secas, y Sísara, pues era un general de mucha experiencia, no iba a llevar sus carros si esperaba que el terreno no estuviera firme. Pero se desborda este arroyo de Sison, el agua hace que la tierra se convierta en lodo, y entonces los carros pierden su efectividad,
se atasca, las circunstancias cambian. Ahora los carros son un blanco fácil para los soldados de a pie. Sísara baja de su carro para escapar y abandona a todo su ejército, que es exterminado por Barak. La mano de Jehová está en la batalla. Él iba delante de Barak y en su providencia usó el agua para derrotar a sus enemigos. Sus recursos son infinitos y los usa como quiere, de una manera inesperada. Y pasan cosas que nadie cree que puedan pasar, como usó el granizo contra los amorreos. Vamos a Josué, el libro de Josué, capítulo 10, versículo 11. Josué 10, 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Recursos inesperados, como Él quiere, de donde quiere, cuando quiere. Dice los versículos de nuestro pasaje 17 a 21. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, y le clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. La profecía decía que así como Dios había vendido a su pueblo en mano de Javín, vendería a Sísara en mano de una mujer. Cualquiera pensaría que esta mujer era Débora, la profetisa, pero Dios usa un recurso que pocos pensarían: la esposa de un ceneo, un pueblo que estaba en paz con Javín. Sísara escapó de la batalla y cree que estará a salvo, porque llegó al campamento de los ceneos con los que tenía paz. No los habían molestado durante la opresión a Israel, entonces pensaba que ellos lo iban a proteger. Pero Jael, la esposa de Eber, estaba del lado del pueblo de Dios y actúa en una forma que nos recuerda cómo Ahod mató a Eglón. No sabemos sus motivos, no se nos dice nada acerca de esto. El autor solo cuenta los hechos, lo que pasó. Después de darle la bienvenida a Sísara, le da a beber
leche en vez del agua que le pidió. Esto le causa más somnolencia, más pesadez y sueño. Jael sabía cómo utilizar una estaca. O sea, la costumbre de que las mujeres instalaran las tiendas, las clavaban con estacas para sostenerlas. Él tomó una estaca y la golpeó tan fuerte contra la cabeza de Sísara, a la altura de las sienes, que la atravesó de lado a lado y la enclavó en la tierra. Ella traicionó a Sísara, lo recibió y le dijo que no tuviera temor, y en cierta manera se comprometió a no delatarlo, y lo mató aunque sus pueblos estaban en paz. Pero Dios utilizó aún la traición de ella para cumplir su propósito. Seguramente Sísara merecía morir. Había oprimido con crueldad a los hijos de Israel, y pues era muy cruel, muy malvado. Él estaba de capitán del enemigo, y Dios usa la maldad humana para sus propósitos. Pero eso no quita la responsabilidad de la persona que hace el mal. La traición de Judas hacia Jesús sirvió para el propósito eterno de Dios, pero él es responsable y tiene que dar cuenta de sus actos. Es el versículo 22. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. De este versículo, Spurgeon hace un comentario. Él dice: se puede ver a Sísara como una figura del pecado y a Javín como un tipo de Satanás. No deberíamos sentirnos satisfechos con vencer solamente al pecado, como Barak derrotó a Sísara en la batalla. No debemos descansar hasta que el pecado esté muerto, y como Jael le pidió que diera el cadáver de Sísara, nosotros debemos ver muerto el pecado por la obra de Cristo, sabiendo que Él ganó la batalla. Si te conformas con vencer tus pecados, pero no los matas, lo que haces es obra de la moralidad, es superficial, pero no es la obra del Espíritu Santo. La victoria es de Dios. Versículos 23 y 24. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Desde el punto de vista humano, el mérito de la victoria es compartido entre tres héroes, entre Débora, entre Barak y entre Jael. Pero la realidad es que el mérito y el honor no son para ningún ser humano. Fue el Señor el que vendió a Israel al rey Javín para corregir a Israel. Fue Él el que oyó el clamor
de su pueblo, y fue el que respondió a ese clamor y habló por medio de Débora. Fue el Señor entonces el que envió a Barak a la batalla y después le dio la victoria, pero yendo él por delante, él al frente. Después entregó a Sísara en mano de Jael. Cada uno hizo algo, pero Dios hizo todo. Aquel día no Débora, Barak o Jael humilló a Jabín, el rey cananeo, frente al pueblo de Israel. Fue Dios. Dios es el único libertador y salvador de su pueblo. Obra solamente por su soberana gracia, por su voluntad, por su misericordia, no por algún mérito o merecimiento del pueblo. Por eso solo a Él se le debe dar la gloria. Que obre por medio de personas es un privilegio para ellas, pero no debe ser motivo de alabanza. Gálatas 1, versículos 3 a 5. Gálatas 1, versículos 3 a 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias porque toda la obra de salvación es tuya, porque solamente tú eres el que salva, tú eres el que nos libra, el que libra a su pueblo. Así que nos des ese corazón humilde para ir a tus pies y primero poder ver esa necesidad en la que estamos, ese clamor que necesitamos, porque vemos que estamos perdidos. Si no hemos visto la condición en la que nos tiene el pecado, no vamos a clamar, pero no tengamos que esperar las consecuencias graves del pecado para que acudamos a ti. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición de perdidos, el mal del pecado, y que busquemos arrepentirnos, que busquemos a Cristo, que pongamos en Él la confianza, que obedezcamos, creamos la palabra, el Evangelio. Así que todo te dé la gloria solamente a ti, Padre. Obra tú, Padre, trae salvación por medio de tu palabra, y que la gloria solamente sea para ti. Lo pedimos por Cristo. Amén.